Oiga, ¿qué no entendió el secretario de Hacienda? Porque en política económica se sabe o no se sabe. Yo creo que el secretario de Hacienda saliente, el doctor Carlos Ursúa, hizo un buen trabajo y su trabajo contribuyó a una estabilidad económica muy importante que ha habido, una estabilidad especialmente macroeconómica importante. Durante este lapso ha habido un buen comportamiento del peso frente al dólar, el peso ganó terreno frente al dólar, la inflación se mantuvo controlada, es más baja que la del año pasado, la inflación promedio. Ha habido una fuerte disciplina fiscal, también ha habido una fuerte disciplina en el gasto, no se ha gastado más de lo que se tiene. Ha habido un crecimiento del índice de confianza del consumidor, creció la inversión extranjera, es decir, hay diversos indicadores positivos de estabilidad. No es nada desdeñable lo logrado en estos meses, en virtud de que otras fuerzas políticas y críticos de la opción que actualmente gobierna el país veían que si llegaba esta opción al gobierno iba a haber desorden financiero, derroche, gasto excesivo, falta de equilibrio macroeconómico, disparo de la inflación, devaluación del peso, cosas que ninguna de las cuales ocurrieron. Agrego yo un elemento adicional, la disciplina macroeconómica que ha habido en este lapso ha permitido una recuperación real del salario, el salario le ganó a la inflación, entonces de acuerdo a las cifras del INEGI, tenemos un crecimiento real del salario de 2.4%, del salario general en el sector formal de la economía, que es superior a la cifra de crecimiento que se dio en los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Fox. Entonces, creo que son datos importantes. Ahora bien, finalmente, quien entra a sustituir al doctor Carlos Ursúa, el maestro Arturo Herrera, también es muy buen elemento, es muy buen economista y tiene una experiencia importante en el país y en otro tipo de organismos fuera del país, ha tenido también una experiencia fundamental. Entonces, creo que ha sido una buena decisión. También me parece positivo que el presidente haya actuado de inmediato. La sustitución del secretario Ursúa fue bien recibida por todos los sectores. También es de destacarse que se mantiene un control económico importante y la economía sigue por buen camino, con estabilidad, de acuerdo a la información que se ha recibido a lo largo de este día. Seguramente continuarán los procesos de transformación del país y vamos a mantener de manera institucional comunicación con el nuevo secretario de Hacienda, como tuvimos con el anterior. Y luego entonces cambió una persona, siguen las políticas en marcha. Cambió una persona y siguen esencialmente las políticas que finalmente las define fundamentalmente el presidente de la República. Hay inquietud en grupos sociales porque no hay recursos, por distintos aspectos que tienen que ver con el manejo del gasto. Esto, de manera paralela, ¿se puede considerar que sacude al gabinete, señor, que los funcionarios estén pensando que puedan ser relevados? Primero, sobre el tema de las inquietudes que menciona sobre el gasto en diversas áreas, habría que ver en particular de qué hablamos, porque en algunos casos ha habido falta de información, en otros casos se está resolviendo. Entonces, creo que el gobierno está tomando en cuenta las observaciones realizadas sobre
los temas de los hospitales, por ejemplo, y el propio presidente de la República está recorriendo hospitales de lugares lejanos en el país, lo cual es importante y va a ser útil para verificar su funcionamiento. Lo que le comentaba, si esto sacude al gabinete, señor. No, finalmente se trata de un caso muy particular. El propio presidente de la República ha señalado que evalúa con MB a su gabinete y por otra parte, pues se trata de un tema particular que ya el propio doctor Ursúa habló con el presidente. Le quisiera preguntar precisamente en este tema del gasto, porque ha habido señalamientos de la oposición de que tendría que revisarse este tema, toda vez que concentrar el gasto en una sola persona, como ha sido la oficialía mayor, ha retrasado que se disperse y que podría haber un subejercicio. Si realmente tendría que revisarse esta situación. Y en otro tema, senador, preguntarle cuál es su opinión sobre esta decisión que tomó el Congreso de Baja California de prolongar el tiempo de gobierno de quien ha sido electo, de Bonilla, toda vez que pues se le amplió a 5 años. No fue así en las urnas, fue a través de un Congreso, aunque estén representados los partidos, pues no fue a través de las urnas, y en Morena pues han sido muy cuidadosos con ese tema. Gracias. Bueno, sobre el primer asunto, se entregan informes trimestrales del propio gobierno de la República a la Cámara de Diputados, de tal forma que hay una evaluación constante del gasto y eso permite determinar si hay subejercicios, si no se está ejerciendo el gasto o de qué manera se está realizando. Por lo que podemos saber, no tenemos la información de que exista algún problema importante de subejercicio en algún área. En todo caso, se está ejerciendo el gasto, se está realizando y se están cumpliendo las metas que el gobierno se ha propuesto. Ahora bien, y por otro lado, en cuanto a… ¿cuál es el otro tema? Sobre el tema. Apenas tenemos la primera información al respecto. Aquí hay que ver bien, analizar cómo se dio esta decisión en el Congreso, qué tipo de debate hubo y si este debate va a continuar por otras vías, ¿no? En todo caso, finalmente es una decisión del Congreso local y si hay discrepancia de alguna de las fuerzas políticas, pues estas la pueden hacer valer en alguna instancia jurisdiccional. ¿No es anticonstitucional aunque lo haya decidido el Congreso local, no se contrapone con la Constitución, se disminuye el tiempo que se tiene que pagar? Si hubiera controversia más allá de lo propiamente, más allá del debate político, esta controversia tendría que ser resuelta por los órganos jurisdiccionales, que son los que tienen que determinar si hubo constitucionalidad o no en esa decisión. ¿Qué tal, senador? Buena tarde. Hace unos minutos escuchamos a los senadores del PRI y el PAN decir que si en 2 trimestres no se crece, hay recesión. Yo quisiera saber si para ustedes hay recesión o no, y pues si no es grave que le estén renunciando al presidente antes de un año prácticamente, que le estén renunciando a su gabinete. Bueno, primero, ni organismos públicos nacionales ni organismos privados, nacionales o extranjeros, están hablando de recesión. Hay una línea de bajo crecimiento que viene desde la administración pasada. Es más, es una línea largamente prolongada. En realidad, hemos tenido un pico de crecimiento del 4%, un pequeño pico en los años 90, y luego tuvimos a principios de siglo una recesión larga con un ligero crecimiento al final. En realidad hemos tenido una prolongada línea de estancamiento, y en esa línea de estancamiento hay que contar 2 momentos, uno en el sexenio de la Madrid y otro en el sexenio de Calderón, con cifras de decrecimiento incluso.
Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esta inercia histórica. Incluso en el sexenio pasado se levantó una expectativa fuerte en torno a las reformas estructurales para que la economía pudiera detonarse por esa vía, y fue muy tímida la curva ascendente. En realidad apenas superó el 2%, y entonces volvimos en la parte final del sexenio pasado, a esta línea de bajo crecimiento. Estamos en ella. No obstante ello, este es el sexenio que comienza con las mejores condiciones de estabilidad en 6 sexenios. En realidad, todos los sexenios anteriores han comenzado con diversos problemas, de estancamiento, de devaluaciones, de crisis, y ahora hemos tenido el mayor control en los diversos indicadores que ya mencioné, fundamentalmente 2, inflación y en el tema de la inflación y el de la paridad peso-dólar, los mejores indicadores con mayor estabilidad, incluso aun cuando se dio un aumento salarial mayor que cualquier otro de los sexenios anteriores. Entonces, creo yo que no hay recesión y tenemos unas condiciones de estabilidad macroeconómica importantes, y que se tienen que generar las condiciones para repuntar en el crecimiento nuevamente. Y esto va a ser en el momento en el que la inversión pública se vuelva a expandir y se conjugue con la inversión privada. Entonces, para esto hay tareas que se tienen que realizar al respecto, pero estamos en buenas condiciones, afortunadamente, bastante buenas. Partimos de un piso bastante sólido. Ahora, respecto a las renuncias en el gabinete, pues es una renuncia la que ha ocurrido por una discrepancia, como lo señaló el propio exsecretario de Hacienda, el hoy exsecretario de Hacienda, y el otro movimiento en el gabinete, que es el de la exsecretaria de Medio Ambiente, pues se debió a un error de la propia exsecretaria. Pero lo que preocupa es esta inexperiencia que habla el propio exsecretario de Hacienda, de la gente que le están imponiendo, que no sabe de lo que son las finanzas del país. ¿Eso no les preocupa? Creo que es un tema que ya tendrá que ver el siguiente secretario de Hacienda con el presidente de la República. De alguna manera dejó anotados 2 temas el secretario saliente, y ya el nuevo secretario tendrá que atenderlos. Elizabeth Robles, del canal del Congreso. ¿Prevén que esto, senador, buenas tardes, prevén que esta renuncia afecte en algo la entrega del PEP 2020? La entrega del presupuesto, del proyecto de presupuesto del próximo año. No. No, porque hay un trabajo que se realiza institucionalmente. Hay bases sobre las que se elabora el presupuesto. Además, buena parte del equipo de la Secretaría de Hacienda permanece. Hay labores que son de carácter institucional. Lo pregunto porque no veo yo que se afecte. en las declaraciones que dio Arturo Herrera hace rato, comentaba que había que haber una purga en la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿esto afectaría de alguna forma la entrega del paquete fiscal para el próximo año? No creo yo que lo afecte. De todas maneras, estaremos en comunicación y coordinación con el secretario de Hacienda para que las cosas transcurran bien. Jacob Sánchez le pregunta, el Sol de México. Senador, yo quisiera preguntarle sobre el estatus que mantiene el proceso del nombramiento de los magistrados anticorrupción, si ya ha recibido alguna notificación de la primera comisión de la comisión permanente, y cuál es el estatus legal que se tiene con el Poder Judicial de la Federación. Sobre ese tema estamos en tiempos de resolver. Lo que determinó el Poder Judicial de la Federación es que se resolviera en el periodo ordinario, en el segundo periodo ordinario, y de no ser posible, de no alcanzar los tiempos, en el receso. Así lo dice la resolución y estamos en el receso. No obstante, ya hay 2 momentos en que se han intentado las comparecencias. En un primer momento se convocaron, pero justo en esos días comenzó el periodo extraordinario, uno de los periodos extraordinarios. Entonces suspendieron porque iba a estar la sesión del periodo extraordinario, y después se volvieron a convocar recientemente y no hubo quórum.
nosotros vamos a hacer una convocatoria y un llamado a los integrantes de estas comisiones para que no dejen de acudir a las comparecencias. Es decir, faltó quórum, no hubo quórum, y vamos a, desde la mesa directiva de la Comisión Permanente, hacer el llamado a cada una de los integrantes, cada uno y cada una de los integrantes, para que no falten a la sesión en la que se tienen que desarrollar las comparecencias correspondientes, porque se debe cumplir con este mandato judicial. En todo caso, yo envié un oficio al senador que preside esta comisión, Raúl Paz, pidiéndole la vez pasada que convocara de inmediato, lo antes posible, y estuve en comunicación con él el día de ayer. También le pedí que pudiera convocar lo más rápidamente posible otra vez para la realización de las comparecencias, para que éstas no dejen de realizarse en el tiempo que marca la propia sentencia del Poder Judicial de la Federación, y para que se cumpla. Además, estoy informando cada uno de los pasos procesales legislativos al tribunal correspondiente. Hasta el momento no hay una fecha ya determinada. No, estamos dentro del tiempo, pero se va agotando, entonces sí necesitamos hacer este llamado, y yo voy a hacer un llamado de atención para que se cumpla con las comparecencias y con todo el procedimiento que se tiene que realizar para determinar si se ratifican o no a estos magistrados. Elizabeth Rodríguez, tiene una duda. Sí, muy buenas tardes. Es una precisión Sí. sobre este tema. Sería, ¿cuánto es la fecha límite que tiene el Senado para poder ratificar a los magistrados, por una parte? Y por otra parte, mañana en la permanente se tomaría, no protesta, pero sí se ratificaría al secretario de Hacienda, porque tengo entendido que lo tiene que hacer la comisión, la Cámara de Diputados, y en momentos de receso la comisión permanente. ¿A usted ya como presidente de la comisión permanente le han comunicado algo? Yo creo que la ruta que seguiremos en la comisión permanente será aprobar una sesión extraordinaria a propuesta de la propia Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Para la ratificación del secretario de Hacienda. Pero sería en la Cámara de Diputados. Sí, aquí tenemos una cuestión, porque por un lado, en las facultades del presidente de la República, la Constitución señala que el presidente propondrá la ratificación del secretario de Hacienda a la Cámara de Senadores, porque era la Cámara que hacía todas las ratificaciones de los altos funcionarios. Sin embargo, con una nueva reforma constitucional, en las facultades expresas de la Cámara de Diputados se señala que la Cámara de Diputados ratificará a los altos funcionarios de Hacienda. Entonces, al ser una reforma más reciente, es la que tiene vigencia bajo el principio de que la reforma posterior deroga la anterior, pero además, por otro lado, está expresamente entre las facultades de la Cámara de Diputados dicho nombramiento. Ya hubo alguna discusión sobre esto cuando se dieron los nombramientos anteriores al principio de este sexenio. ¿Mañana viene el trámite de la permanente? Es lo más probable, así es. Estaríamos nosotros recibiendo una propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo es el límite? Al terminar el receso, En agosto. sí, en agosto. Es decir, tenemos lo que resta de julio y todo el mes de agosto para realizar el procedimiento sobre la ratificación o no de los magistrados anticorrupción. Senador, buenas tardes. Hace un momento se firma un bloque de todos los partidos para defensa de los mexicanos en el exterior. ¿Podría darme algún mensaje directamente para esa comunidad? Quiero que sepan los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior que el Senado de la República está atento de su problemática, que es su obligación de atender los temas relacionados con las relaciones exteriores del país, y que en el ámbito de estas políticas de relaciones exteriores juega un papel importante el cuidado de los derechos de las mexicanas y mexicanos que viven fuera del país. Por lo tanto, para nosotros
la problemática de mexicanos y mexicanas que viven fuera del país está presente, particularmente en Estados Unidos de América, donde vive la mayor parte, pero también en el caso de quienes vivan en otros lugares del mundo. Gracias. Gracias. Sería todo, presidente. Gracias. Y yo solamente les comento que, tal como veníamos diciendo, es importante que se realicen los informes de las senadoras y los senadores. Hemos hecho un llamado a que se realicen. Ustedes recordarán que presentamos una iniciativa para que los informes pasen a ser obligatorios. Esa no se ha dictaminado, está pendiente de dictaminación. Sin embargo, desde el punto de vista político, ético, es importante la rendición de cuentas, los informes, y por lo tanto seguramente empezarán a darse informes a lo largo de las próximas semanas para que se puedan rendir cuentas y compartir con la ciudadanía las tareas que se han realizado en el Senado de la República. Por mi parte voy a realizar mi informe, un primer informe este sábado 13 de julio a las 11 de la mañana. ¿En dónde? Mire, va a ser en la vieja sede del Senado de la República. No es un espacio donde pueda haber una invitación masiva, porque es un espacio relativamente pequeño, acotado. Los medios de comunicación están invitados, evidentemente. Y estamos solicitando al canal del Congreso que lo transmita para que la ciudadanía en general también lo pueda observar por esa vía. A las 11 de la mañana. Este sábado 13 de julio a las 11 de la mañana. De tal forma que estemos en este ejercicio de rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias. Buen provecho.